Pues hay muchas aristas de este tema, pero todo redunda en algo. La seguridad en las carreteras, la seguridad del transporte de carga y sobre todo que sea una movilidad segura. Yo quiero agradecer al abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados, que nos acompaña en esta mañana. Tulio, tanto gusto, bienvenido, muy buenos días. Enrique, gracias por la invitación, a la orden. Al contrario, muchísimas gracias. El tema del transporte, ¿cómo estamos en el ámbito de la legislación? ¿Estamos actualizados? Hemos conocido lo que sucedió con esta pipa en Iztapalapa, conocemos constantemente accidentes en donde en el reportaje conocimos también temas relacionados a transporte de productos riesgosos y la constante de varios accidentes. ¿Cómo andamos en esa materia legal? Mira, Enrique, la legislación tiene diferentes aristas, evidentemente hay áreas de oportunidad y por supuesto hay niveles en la legislación. La legislación más importante, la Ley Federal de Comunicaciones, hace una remisión a diversos reglamentos, particularmente el reglamento de autotransporte de carga federal, señala una serie de requisitos sin los cuales en teoría no podría circular un transporte en carreteras nacionales. Sin embargo, como bien señalaste en tu cápsula, pues hay diferentes factores, la corrupción, la inseguridad, la falta de insumos que en muchas ocasiones tienen los transportistas, los vehículos deteriorados, de tal manera que no solo es la legislación el problema que hace que concurran las circunstancias para un accidente. Hay, como lo dijiste bien, otros elementos que desafortunadamente también hacen cada vez más frecuente que suceda una tragedia en nuestras carreteras, Enrique. Claro, ese es un punto importante. Me llama la atención esto, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, regresando a este accidente de la pipa en el puente de la Concordia, en el Bajo Puente, y en la zona de Iztapalapa, en los límites con los Reyes La Paz. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe un reglamento para que el transporte tenga un horario establecido para circular. Esto sobre todo era con el propósito de los vehículos de carga que se dirigen a la central de abasto. Yo nunca entendí y no me quedó claro si esos son los vehículos de carga que llevan sandías, papayas, plátanos, aguacates, productos del campo y demás. Pues aquí estamos hablando de un producto riesgoso en una hora de intenso tráfico, 2:30 de la tarde, en una zona difícil de acceso. Y nunca me quedó claro si había una regulación para el paso de transportes con productos peligrosos. No, bueno, evidentemente, Enrique, es un área de oportunidad que tiene actualmente la legislación, pero déjame decirte también que ciertamente hay horarios para que determinado tipo de transporte circule en vías primarias y secundarias de nuestra ciudad. Sin embargo, yo te añadiría un ingrediente sumamente importante. La tolerancia que tienen las autoridades cuando circulan este tipo de vehículos a horas que no son apropiadas o con productos que no son necesariamente los autorizados para ese tipo de horario, por ejemplo, las horas pico que tenemos cada vez más concurrentes en nuestra ciudad, pues no se dan sin el ingrediente de la corrupción, Enrique, de la tolerancia. ¿Cuántas veces tú y yo, ciudadanos de a pie, no hemos visto que las autoridades ciertamente detienen a los vehículos, pero los dejan ir desafortunadamente con ese ingrediente de la corrupción? Creo que estamos en un ambiente de permisividad, un ambiente desafortunado que hace que no necesariamente la legislación sea mala, sino la tolerancia que tienen determinados servidores públicos con este tipo de actos debido a un fenómeno de corrupción, pues hace que este fenómeno, lejos, Enrique, desafortunadamente lejos de ir en disminución, pues va cada vez en aumento. Insisto, la mala situación que tienen muchas veces los vehículos, la falta de personal especializado, porque además para manejar este tipo de automóviles, pues se requiere una capacitación previa, hacen que necesariamente estemos ante un panorama sumamente oscuro para el transporte federal en nuestra Ciudad de México. Claro, recordar simplemente que desde el Estado de México lo conocemos, quienes han tenido la situación de un hoy no circule, que por alguna razón sacaron el vehículo, personas que provienen del interior de la República Mexicana tratan de entrar, se encuentran el policía amable que, bueno, pues no lo va a detener, pero que le va a dar
una clave, una contraseña para que no lo detengan y permitan el paso. Si eso es con un vehículo particular, bueno, pues qué es lo que estamos notando con esas claves o contraseñas, que cómo permiten el paso de este tipo de unidades. Pero acabas de destacar algo también importante, Tulio. Esta es una serie de complicidades. También el papel que están jugando los transportistas con respecto a la capacitación de los operadores, que por cierto tenemos muy buenas instituciones de capacitación en varias entidades de la República Mexicana. La Canacar tiene un centro de capacitación, pero también hablar de que no nada más es la capacitación, hay que hablar también de las condiciones mecánicas de las unidades. Desde tu perspectiva como abogado, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues también, Enrique, hay legislación, hay normas oficiales que hablan de la seguridad que deben contener los vehículos que circulan en carreteras federales. Evidentemente, esto no es posible sin una capacitación previa, sin la disposición de los dueños de los automotores para cumplir con la legislación. Pero en los casos, yo te insistiría en este punto, Enrique, en los casos en los que simplemente no hay disposición ni por parte del autotransportista, ni por parte de la autoridad para hacer cumplir la legislación, pues se vuelve un fenómeno que no necesariamente es aislado. Cuando se vuelve una cultura de la tolerancia, de la corrupción, de no cumplir necesariamente con las reglas y con la legislación, estamos necesariamente expuestos a presenciar cuando menos este tipo de desafortunados incidentes y de forma cada vez más frecuente, como lo documentan los medios tan importantes como Mega Noticias. El punto es el día que pasa una tragedia, como lo que ocurrió, y vuelvo al punto, y destaco el tema Iztapalapa, una tragedia, con cuántas personas que perdieron la vida. Constantemente hemos conocido también de accidentes en varios puntos, en donde lamentablemente no nada más estamos hablando de daños materiales, estamos hablando inclusive de víctimas, personas que quedan lesionadas o que pierden la vida. Nos damos cuenta que de una corruptela, de una falta de cumplimiento a una norma, de un documento que esté pendiente, de una permisividad, se puede generar una verdadera tragedia y no lo estamos dimensionando. Una verdadera tragedia, Enrique, citando a los clásicos, a los escritores clásicos, una tragedia anunciada. Creo que todo este tipo de fenómenos son prevenibles, pero cuando no hay disposición por parte de la autoridad, cuando se privilegia el cochupo, la corrupción, la dádiva, la prebenda, pues necesariamente los ciudadanos estamos expuestos y es, por decirlo menos, Enrique, desafortunado. ¿Se puede corregir esto? El tema de la corrupción sigue siendo que hablar de corrupción es hablar de un delito, son muchísimos delitos, de menos estamos hablando de 14 delitos en el ámbito de la corrupción. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Tenemos la legislación? ¿Se puede aplicar algo? Bueno, por supuesto que la legislación es el punto más importante, sino la ley adecuada que castigue a los funcionarios corruptos, a quienes se prestan este tipo de actos y por supuesto a las personas que fomentan este tipo de actuaciones, no se podría actuar. Es una herramienta indispensable en un Estado de Derecho. Sin embargo, también te diría que el segundo elemento más importante es la cultura que debemos tener los ciudadanos y los dueños, en este caso del autotransporte, para cumplir con la ley. Cuando no tenemos esta cultura, como evidente y desafortunadamente ocurre en nuestro país, pues nuevamente estamos expuestos a presenciar un accidente de esta naturaleza. Claro. Sí, ahí estamos teniendo una situación complicada, que aquí vimos esta pipa, pero también mencionar constantemente en planos carreteros también el que elementos que están encargados de la vigilancia de las carreteras, volvemos al tema de la corrupción, en lugar de implementar las medidas restrictivas para los excesos de velocidad, para las multas y demás, pues volvemos al tema que nos gana, que parece que es la corrupción, algo que han denunciado aquí mismo los transportistas, aquí en Mega Noticias lo han denunciado, que también valdría la pena preguntar qué parte también tienen de esta responsabilidad, porque acusamos a las autoridades, pero también hay complicidades. Sin duda es una falta de cultura de las dos partes, tanto la autoridad tiene mucho que ver, yo diría una gran parte de responsabilidad, pero los ciudadanos y por supuesto los dueños del autotransporte tenemos la obligación de crear esas
condiciones con los empleados y una cultura en la que se privilegie la seguridad y la prevención de los accidentes por encima de una cuestión monetaria que a veces se privilegia por parte de los dueños del autotransporte. Bien, pues abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados, regálanos una conclusión a este tema. ¿Con qué nos dejas para que tengamos una referencia de cierre de esta entrevista? Pues simple y sencillamente, Enrique, que este tipo de accidentes son prevenibles siempre cuando se cumple efectivamente con la legislación, cuando se contratan los seguros para prevenir este tipo de actos, pues no hay por qué temer una situación de esta naturaleza. En contraposición a ello, cuando no se cumple con el círculo virtuoso para el autotransporte, todos los ciudadanos, inclusive tú o yo que circulamos todos los días en vías primarias y secundarias en esta ciudad, estamos expuestos a un accidente. De tal manera que no hay otra forma de prevenir que con una cultura adecuada y no permitir los actos de corrupción que desafortunadamente son cada vez más frecuentes en nuestra ciudad. Tú y yo, todos los días que circulamos en la ciudad, pues vemos a policías extorsionando a ciudadanos y eso es sumamente triste y lamentable. Sí, es algo que es complicado. Tulio, te agradezco mucho la atención de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Un saludo al importante auditorio. Muchas gracias, muy amable. Permítanos hacer un espacio